Solución física universitaria Sears. Ejercicio 1.38. El ejercicio nos pide determinar la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante de la ruta que realiza el empleado postal, y verificar los resultados realizando un esquema. Tenemos el gráfico que nos presenta el ejercicio. Sobre este trazaremos los vectores. Primero el vector resultante. Luego el vector A en color verde. Luego el vector B. Se traza en color amarillo. Luego en color púrpura el vector C. Para la solución de este ejercicio, debemos primero hallar los resultantes en el eje X y Y de cada vector. Iniciamos con el vector A. Vemos según la gráfica que no tiene componente en el eje X, por ende, es 0. En el eje Y, sin embargo, tenemos 2.6 kilómetros, positivos porque está en el eje positivo de Y. En el caso del vector B, se tiene en el eje X, 4 kilómetros, positivos, porque se está en dirección al eje positivo de X. En el eje Y, es 0, dado que no tiene componente en ese eje. En el caso del vector C, se debe considerar el ángulo de 45 grados. En el eje X, se debe considerar el coseno de 45 grados. Entonces se tiene 3.1 kilómetros por coseno de 45 grados, obteniendo 2.19 kilómetros. En el caso de la componente N y del vector C, se considera el seno de 45 grados. Teniendo 3.1 kilómetros por seno de 45 grados, obteniendo 2.19 kilómetros. En este caso, la componente del vector C, tanto en el eje X como en el eje Y es igual, debido a que seno de 45 grados y coseno de 45 grados tienen el mismo valor. Se halla la resultante en el eje X. Es decir, se suman las componentes de cada vector en el eje X. Se tiene 0 más 4 kilómetros más 2.19 kilómetros, obteniendo 6.19 kilómetros. La componente del eje Y es. Se consideran la componente Y de cada vector. Se tiene 2.6 kilómetros más 0 más 2.19 kilómetros, obteniendo 4.79 kilómetros. Ahora se halla la magnitud del vector resultante, calculado como la raíz cuadrada de la suma de cada resultante elevada al cuadrado. Se tiene raíz cuadrada de 6.19 kilómetros al cuadrado más 4.79 kilómetros al cuadrado, obteniendo 7.82 kilómetros. Para calcular la dirección, se considera el arco tangente de Y sobre X, donde Y es la resultante en el eje Y, y X, la resultante en el eje X. Reemplazando, se obtiene 38 grados. Cuando se trata de grados, se recomienda redondearlos, con el fin de simplificar los cálculos. El ejercicio nos pide realizar un diagrama o bosquejo. Recomiendo realizarlo a escala con el fin de que se pueda verificar los cálculos realizados. En este caso, obtendríamos algo similar a la gráfica mostrada, midiendo su magnitud y considerando su inclinación.